En la palabra de Dios, en el libro de Éxodo, vemos relatados los mandamientos de Dios para la humanidad. Y en el libro de Deuteronomio vemos cómo Moisés le confirma al pueblo que deben escribir así como fueron escritas en las tablas, deben ser escritos en nuestros corazones los mandamientos, para que los enseñemos a nuestros hijos y los enseñemos a toda la humanidad. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie para tener una corta oración? Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, te pedimos que en este momento tu presencia sea con nosotros, que nos dirijas, que abran nuestros oídos para entender tu mensaje. Gracias porque me has utilizado en este día para servirte. Que tu Espíritu Santo sea el que hable, yo solo seré un instrumento. Padre, acompáñanos y está con nosotros durante todo este culto. Te lo pedimos y agradecemos en el glorioso y santo nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Todos nosotros que hemos pasado por la escuela hemos aprendido la manera de redactar documentos. Cuando nosotros redactamos una carta, en primer lugar ponemos la fecha, la dirección y comenzamos con el texto en el saludo inicial y seguimos con todo el contenido hasta el final, la despedida y por último ponemos la firma del que está enviando el documento. Cuando nosotros estamos redactando una carta de compromiso, en primer lugar aparece el nombre del quien está mandando a llevar el pacto. Y precisamente si nosotros volvemos a la lectura bíblica, y les invito a que abran su palabra, sus Biblias, hablan la palabra de Dios, y nos dice en el libro de Éxodo 20, 2 y 3, dice: yo soy Jehová, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y en el 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando nosotros vemos que quien se está presentando en este momento a redactar el documento de pacto y compromiso es el gran yo soy, Dios Todopoderoso, que quiere mandarnos a nosotros sus mandamientos para que aprendamos a vivir mejor, para que vivamos en orden y en salvación, para que no nos apartemos de Él. Yo considero y veo que en estos dos primeros versículos de la lectura bíblica es precisamente el contenido que nos lleva al primer mandamiento. Y el contenido empieza así. La primera parte: Dios se presenta ante el pueblo para que sepan quién es y qué hizo por ellos, enseñando así la voluntad de quien debe hacer para vivir apartado del mal. Jehová se había presentado ante Moisés como el gran yo soy. El pueblo hacía la voluntad en ese entonces del Dios Todopoderoso. Pero hasta en ese momento Dios se les estaba presentando como su Salvador, como su libertador, al cual debían obedecer en exclusiva. En la parte B, Dios manda y lleva a que conozcamos el primer deber y mandamiento del pacto y contrato que estamos firmando con Él. Dios dice: les estaba enseñando que solo en Él debían confiar, que para no perderse
Solo a Él deberían obedecer antes que a cualquier Dios inventado por los hombres. Pues así como estaban viviendo en Egipto, que tenían tantos dioses, Dios sabía que en el mundo habrían muchos que inventarían dioses para adoración falsa y que se apartaran de Él. Recordemos que los 10 mandamientos es el pacto entre el pueblo y Dios. ¿Por qué digo entre el pueblo y Dios? Y no digo entre aquel pueblo y Dios. Es precisamente porque es el pueblo el que debe obedecer, cumpliendo para que todo le vaya bien. Y Dios lo cumple guardándolos, protegiéndonos, dirigiéndonos, enseñándonos a través de esos 10 mandamientos el camino de la verdad, santidad, guardándonos de toda influencia de mal. Por eso nos da los 10 mandamientos como el pacto entre ellos, entre Él y nosotros. Veamos cómo Moisés conoce a nuestro Padre Celestial para servirle y hacer su voluntad. Vamos a Éxodo, siempre en el capítulo 3 y el versículo 6. Y en ese versículo encontramos ¿qué nos dice? Éxodo 3, 6. Amén, hermanos. Dice: yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. La creencia y la tradición, y es la norma, es precisamente que nadie vería a Dios porque moriría. ¿Cuál es nuestra condición como seres humanos? Somos seres pecadores. Y como dice la palabra, no hay justo ni tan siquiera uno. ¿Creen ustedes que si nosotros, no teniendo justicia y siendo pecadores, podamos tener con confianza ver el rostro de nuestro Padre Celestial? Muy difícil. Nadie ha visto jamás a Dios. Precisamente, pero es necesario que Faraón conozca quién está mandando a Moisés para liberar su pueblo. ¿Quién es el que está haciendo que él vaya a donde Faraón y a donde todos los hebreos para decirle que serán libertados? Y entonces es en ese momento Moisés sabía quién era. Moisés sabía quién era Dios Todopoderoso. No sabía cómo diría, con qué autoridad iba a liberar al pueblo hebreo, el pueblo de Dios. Por esa razón le preguntó lo siguiente: ¿a quién iré? ¿Quién diré que me envía? Entonces en Éxodo 3:14, Dios le respondió: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros, para que pudieran hablarle, pero pudieron hablarle, dicho, ¿y quién es ese? Ellos pudieron haber dicho precisamente, pero ¿quién es yo soy? Y entonces es cuando nosotros vemos que en Éxodo 3, versículo 15, Dios le dice bien claro: así dirás a los hijos de Israel: Jehová es el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Me ha enviado a vosotros. Ese es mi nombre para siempre.
con él se me recordará para todos los siglos. Claro que le dijo en ese momento que él era quien, precisamente por eso él claro le dijo, le dirás que yo soy el que te envío. Claro dijo esas palabras. No hubo, no hay, ni habrá nadie antes que yo. Están envueltos en las palabras que Dios mandó, ese mensaje bien claro, no solo para los hebreos de aquel entonces, sino para nosotros, que nos dice con toda confianza y entereza, no hubo, no hay, ni habrá nadie más que yo. Ahora entendemos por qué en el principio, en el primer mandamiento, Dios se presenta y comienza diciendo, yo soy Jehová tu Dios. Enseñándoles que Él los había escogido, ¿para qué? Para que fueran guardianes de su ley. Pero que esa ley tenían también que transmitirlas y mandarlas a toda la humanidad existente. Cuando nosotros reconocemos y vemos ese mensaje, necesitamos estar seguros que Dios, siendo un Dios de amor, dejó su ley precisamente para que nosotros seamos salvos y caminemos en verdad y en justicia para que nada nos vaya a mal. En el espíritu de profecía, la hermana Elena G. White, en el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo 27, en las páginas 276 y 277 nos enseña. En la página 266 dice, Dios se propuso hacer de la ocasión en que iba a pronunciar su ley una escena de imponente grandeza, en consonancia con lo exaltado carácter de su ley. El pueblo debía considerarse con gran reverencia al Señor, y él se le dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, que les laven sus vestiduras y estén preparados, porque el tercer día Jehová descenderá a la vista de todos en el pueblo, de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. En el capítulo 20, siempre en el mismo capítulo, en el libro 277, en los párrafos 3 y 4, nos dice la hermana Elena de White en Patriarcas y Profetas, la ley no se proclamó en esa ocasión para beneficio exclusivo de los hebreos. Dios les honró haciéndolos guardianes, custodios de su ley, pero debían de tenerla como un santo legado para todo el mundo. Los preceptos del decálogo se adaptan a toda la humanidad y se dirigen para la instrucción y el gobierno de todos. Son 10 preceptos breves, abarcantes y autorizados, que incluyen los deberes del hombre hacia Dios y hacia los semejantes, y todos se basan en el gran principio fundamental del amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y tu prójimo como ti mismo. Lo reforzó nuestro Señor Jesucristo y lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 27. En los 10 mandamientos, en Éxodo 20, estos principios se expresan en detalle y se presentan en forma en forma aplicable
a las condiciones y circunstancias de la humanidad en ese entonces. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En este primer mandamiento, Jehová el Eterno, en que posee existencia propia, el Creador, el que es la fuente de todo y el que lo sustenta todo, es el único que tiene derecho a la verdadera adoración suprema. Mis hermanos, cuando nosotros estamos en una institución, vemos que hay jerarquías dentro de la institución. Está el director, está el rector, estoy hablando de una educación educativa, una institución educativa. Están los orientadores y consejeros, posteriormente vienen los maestros y posteriormente viene el cuerpo de alumnos. Todo el cuerpo de alumnos debe llevar esa escala hasta llevar al director. Ahora yo les digo algo. Nosotros tenemos que pasar por distintas etapas para adorar directamente a nuestro Padre Celestial, o podemos y tenemos la autorización de adorarlo a Él directamente. Nosotros tenemos comunicación abierta con el Padre. Nosotros podemos arrodillarnos en cualquier momento y nosotros dirigirnos al Padre, porque Él dice que Él es el único merecedor de toda la adoración. Vamos a ver el cuadro de los mandamientos proyectado. Lo tenemos ahí atrás, pero no lo voy a poner a que volteen a ver para atrás. Esos y estos mandamientos los debemos tener escritos en nuestros corazones. En especial el primer mandamiento. No sé si lo puedes ampliar un poquito, Felipe. Ok, el primer mandamiento dice: no tendrás otros dioses fuera de mí. Ahí no está hablando en el primer mandamiento de lo que posteriormente dirá en el segundo mandamiento. No está hablando de ninguna imagen, porque los dioses para nosotros pueden ser incluso nuestro tiempo de comida. Si le damos más importancia que la importancia que le debemos de dar a Dios. Dios es un Dios de orden. Lo repito porque me gusta enfatizar en ello. Y siendo un Dios de orden, Él en su decálogo lo llevó como un pacto, paso por paso, importancia por importancia, hasta llegar a enseñarnos que nosotros no debemos codiciar nada. ¿Por qué no debemos codiciar nada? Porque Él suplirá para nosotros lo que nosotros necesitamos. Él, así como suplió estos mandamientos para que nosotros aprendamos a vivir en una vida ordenada y que podamos tener justicia y que podamos nosotros crecer y poder llegar a alcanzar el galardón de llegar a estar con Él en el reino de los cielos. Él espera y cree y confía en que nosotros, haciendo su voluntad, guardaremos esos mandamientos. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes deben guardar esos mandamientos? Por lo tanto, nosotros los debemos reconocer y hacer su voluntad, adorándole en exclusiva. Jesús, al ser tentado en el desierto, enfatizó precisamente este primer mandamiento cuando le dijo claro a Satanás en Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Nuestro Señor Jesucristo nos enseña a través de su vida de qué y cómo nosotros debemos de vivir, porque Él es Dios. ¿Por qué les digo que Él es Dios? Jesucristo en ningún momento nos enseñó a que nosotros no debíamos adorar a Dios. Jesús nos inculcó antes bien que a Dios debíamos adorar y seguir la voluntad que Él, Jesucristo, venía a trazar a este mundo para que nosotros hiciéramos obediencia y cumpliéramos con los mandamientos que Dios establecía. Juan 14:11 nos enseña: créenme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créenme por mis obras. ¿Qué estaba enseñando nuestro Señor Jesucristo? Que Él y el Padre uno solo eran. Y que nosotros tenemos que aprender precisamente de ello, mis hermanos. Que está más que claro que no tendremos a otros dioses, los cuales son hechura de hombre, pues solo al gran yo soy tendremos por Dios fuerte y celoso. Recordemos que Dios nos enseña que Él es un Dios celoso y que no tolerará quien le dé la espalda, porque el que le dé la espalda está contra Él, y el que está contra Él no tendrá ese gozo y ese galardón de poderlo ver. Recordemos que sin santidad nadie verá a Dios. Precisamente cuando nosotros vemos en Juan 1, del 1 al 3, y en el 4 todavía, podemos leer este mensaje bien claro. Busquemos en nuestras Biblias Juan 1, del 1 al 3. Y la palabra de Dios nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era ¿qué? Dios. ¿Y quién es el Verbo? ¿Es o no Dios Jesús? Cuando nosotros vemos ese mensaje bien claro y lo vemos ratificado en Salmo 110, cuando dice: pondré ante tus pies a tu enemigo, Señor, mi Señor. ¿Quién está hablando? Precisamente a nuestro Señor Jesucristo se le está diciendo que Él es el Dios mensajero para nosotros. Nosotros no debemos conducir nuestra vida fuera de esos mandamientos, porque son los que nos enseñan a vivir en santidad. Si no era para aquel pueblo nada más, ¿para quiénes más vendría a hacer esos mandamientos? Precisamente lo dice en Apocalipsis 14:12. He aquí la paciencia de los santos. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos y ¿qué? Y tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué testimonio estaba diciendo Jesús? Que creyeran en el Padre a través de lo que Él hacía. Porque Él era Dios junto con su Padre. Fíjense qué interesante, y siempre me ha gustado, y en algún momento, si Dios me da la oportunidad, he de tener un tema llevado en ello. Cuando nosotros vemos Juan 17, ¿qué encontramos ahí? En ese capítulo encontramos cómo nuestro Señor Jesucristo estaba orando por todos sus apóstoles. Y en una de las partes dice: por estos que tú me diste y que ahora son de míos, te oro por ellos, te pido por ellos. Y en otra parte dice en el versículo 20: y no solo oro por estos, sino que también por los que a ellos le han creído, para guardar
tu palabra, ¿qué nos está enseñando? Que creamos en Cristo, porque Cristo es ¿qué? Lo acabamos de estudiar en la lección. El camino, la verdad y la vida. Y nadie irá al Padre si no es por Él. La hermana Janet dijo algo, y es bien claro. Si nosotros podemos cumplir todos los mandamientos de la ley de Dios, pero si no tenemos a Cristo en nuestras vidas, nada somos. Si nosotros no aceptamos que Jesucristo vino a este mundo a convertirse en hombre para poder morir, porque como divino no podía morir. Y recordemos que la misión que Él traía era misión de salvación para nosotros. Y esa misión de salvación para nosotros era morir por ustedes y por mí, mis hermanos, para que nosotros quedáramos redimidos del pecado que nos tenía atados a Satanás. Y Él vino a libertarnos. Y con su muerte venció a Satanás en la cruz por nuestro pecado, por nuestra paga. Y con su resurrección demostró que Él era Dios y que si vino por nosotros era para enseñarnos ese camino, que moriremos en este mundo, pero llegaremos a tener vida eterna, porque por Él resucitaremos. Cuando Él venga en gloria y nos diga, bien hecho, siervo fiel, entra en el reino de Dios. Pero ¿qué nos dirá bien hecho nuestro Señor Jesucristo? Bien hecho siervos fieles. Nos dirá porque hemos cumplido con la voluntad del Padre. Y recordemos que nuestro Señor Jesucristo fue bien enfático cuando enseñó los mandamientos condensados. Amarás a tu Dios en primer lugar y a tu prójimo como a ti mismo. Qué claro mensaje que debemos nosotros atesorar en nuestro corazón. No tendrás dioses ajenos fuera de mí. Mis hermanos, si de Dios somos, demostremos que de Dios somos. Y dice el versículo 2, este era el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechos. ¿Era no o no Jesucristo Dios? Creador, hacedor y dador de vida. Y si Él es creador, hacedor y dador de vida, Él es el único que nos puede dar vida para vivir eternamente a su lado. Y el versículo 4 nos dice bien claro, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Cómo nosotros debemos conducirnos en esa luz? Apartados de la tiniebla que solo nos llevará a perdición. Y si nosotros seguimos esa luz, es porque nosotros queremos llegar a vivir con Dios y con Jesucristo en su reino eterno. Mis hermanos, nosotros debemos estar siempre pendientes de cumplir ese decálogo que hoy empezamos a estudiar, a repasar, porque en Él encontraremos salvación y vida eterna. En la palabra de Dios nosotros encontramos lo que es vida eterna si nosotros la escudriñamos. Y si nosotros nos vamos al libro de Deuteronomio, donde en el capítulo 5 se refuerza los mandamientos cuando Moisés al pueblo de Dios, que ya habían pasado 40 años desde que se habían salido de Egipto, ya habían generaciones que se habían venido quedando en el camino y habían otras que se habían corrompido porque habían olvidado del temor a Dios. Y precisamente fue por eso que Moisés se dirigió al pueblo y les repitió el contrato, ese pacto que habían hecho con Dios, que guardarían sus mandamientos para poder vivir eternamente y heredar la vida eterna.
En ese entonces, nosotros vemos en el desglose completo en el libro de Deuteronomio cada uno de los mandamientos. Y eso dice claro que nos llevaría a poder entrar en el reino de los cielos y en la tierra prometida, que en ese entonces era lo que iban dirigiendo al pueblo de Dios, tanto Moisés como con sus ayudantes. Mis hermanos, nosotros estamos llamados a darle a conocer a la gente que está fuera de estos muros ese mensaje de salvación. Y ese mensaje de salvación inicia con el primer mandamiento, cuando dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque si a Dios honramos, a Dios amamos, a Dios seguiremos y haremos su voluntad. Mis hermanos, somos misioneros. Estamos llamados a salvar almas, porque no estamos llamados a solo sentarnos en las bancas a escuchar la palabra de Dios o a través de un celular o a través de una computadora. Estamos llamados a servirle al Padre, honrándolo, glorificándolo, porque Él es el único merecedor de toda honra y toda gloria. Y nosotros lo honramos si de Él hablamos, si de Él damos testimonio, porque demostramos que Cristo vive en nosotros y que queremos que viva en los demás. Mis hermanos, que Dios nos bendiga y que nos abra nuestros corazones y permanentemente el Espíritu Santo que Jesucristo nos ofreció que vendría para ayudarnos, porque nos mandó un ayudador para que no cayéramos en pecados y que siguiéramos precisamente la palabra y la ley de Dios, para en el nombre de Cristo ser salvos. Maranata, mis hermanos, que Dios nos bendiga. Siempre